¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Solís, soy neumonólogo del Sanatorio Güemes. Y la charla que nos reúne hoy es neumonía adquirida de la comunidad, una, una patología bastante común, bastante prevalente día a día, y que se nutre mucho del manejo de múltiples especialistas, ¿no? Que básicamente es muy manejada por los clínicos, por la medicina interna, pero que se acompaña, o básicamente los especialistas acompañamos mucho este manejo, tanto neumonología, infectología, terapia intensiva cuando el paciente se complica mucho más, y un poco el objetivo de esta clase es enfocarnos desde el punto de vista neumonológico y dar nuestra apreciación y un poco enfocarnos en nuestras guías con las que nos manejamos día a día. Bueno, vamos a ir empezando. La neumonía es una infección del tejido pulmonar en la cual hay una inflamación e infección de los sacos alveolares donde se llenan básicamente de microorganismos y de fluidos inflamatorios, gracias también a la quimiotaxis que genera la inflamación local, y alteran principalmente la función pulmonar, alterando la ventilación-perfusión, que es la función más importante alveolar que cumplen nuestros pulmones. El diagnóstico básicamente es clínico, un paciente que viene con una clínica característica de neumonía, y que al interrogatorio nos expresa un cuadro agudo de infección, y que se acompaña también con la semiología, ¿no? Un paciente que a la auscultación tiene crepitantes o subcrepitantes localizados generalmente. La neumonía generalmente se localiza a menos de que sea severa y sea bilateral. También hipersonoridad a la percusión. Entonces, todos estos datos clínicos y semiológicos que recabamos en la historia clínica son fundamentales para diagnosticar la neumonía. Pero el estándar de oro para el diagnóstico de neumonía es la visualización de ese proceso inflamatorio, que lo logramos gracias a una radiografía de tórax. La radiografía de tórax nos confirma esta radioopacidad localizada o difusa bilateral, acompañada de la clínica infecciosa o toxoinfecciosa aguda del paciente para diagnosticar la neumonía. Otros estudios de imágenes, como por ejemplo la tomografía, también ayudan, pero también es cierto que últimamente hemos notado una sobreutilización de tomografía de tórax, cuando para diagnosticar neumonía con la clínica y una buena placa de tórax sería suficiente. Tenemos acá un ejemplo claro de una neumonía con una radioopacidad localizada en el tercio superior del pulmón derecho, donde podemos encontrar imágenes de broncograma aéreo en su interior, una imagen muy localizada, que está delimitada por la cisura, que el lado contralateral, que es el izquierdo, está sano, y que en una tomografía, que por ejemplo en este caso no sería necesaria, se confirma ese compromiso alveolar tomográfico del campo pulmonar derecho, muy localizado en el lóbulo medio, y que tiene broncograma aéreo en su interior, ¿no? Bueno, la neumonía, el 2017, en realidad todos los años se celebra el Día de la Neumonía, y desde las diferentes asociaciones que engloba a los neumonólogos, tanto argentinos como latinoamericanos, la ALAT en este caso, describió el 2017 algunas acciones importantes para poder manejar y prevenir esta enfermedad de tanta prevalencia mundial. Que habla así de que es importante proteger a los niños, incentivar la lactancia materna, proporcionar un buen nivel de nutrición y alimentación a las edades más propensas de tener enfermedades agresivas, la niñez y la tercera edad, justamente para evitar la diseminación de la enfermedad. Prevenir utilizando las vacunas actuales, que vamos a hablar después, utilizar las vacunas, no perder las oportunidades para
vacunar a los pacientes, porque esto es lo que genera la protección en rebaño. Mientras más personas estén vacunadas contra la neumonía, menos incidencia de la enfermedad vamos a tener mundialmente hablando. Obviamente hay factores de salud, hay factores ambientales, hay factores económicos que también son importantes para el desarrollo de esta enfermedad o cuando ya se da la mala evolución. Y algo que es muy importante, garantizar el tratamiento de la neumonía echando mano de antibióticos efectivos, precoces y que estén acorde también a la realidad bacteriológica de los diferentes lugares. ¿A qué me refiero esto? A que los diferentes países tienen diferentes gérmenes de prevalencia, así también como los diferentes ambientes hospitalarios. Los ambientes hospitalarios en una terapia intensiva, los gérmenes hospitalarios en una terapia intensiva son diferentes, el germen adquirido en la comunidad es diferente, entonces es importante también tener en cuenta eso. Hay cosas que son muy claras con la neumonía y que no se van a discutir, o por lo menos ahora no están en tela de juicio, y que es que básicamente la incidencia es de 5 a 10 casos por 1000. Es una muy importante, está dentro de las 5 primeras causas de muerte en el mundo. Es la primera causa de muerte por sepsis a foco de partida respiratorio, o sea, de una neumonía en las áreas cerradas, no unidad coronaria, pero sin terapia intensiva, de que está creciendo de una manera muy exagerada en el mundo la resistencia bacteriana a los antibióticos. Esto es multifactorial, hay muchos motivos, como por ejemplo el sobreuso de antibióticos, la polimedicación, la automedicación de los pacientes, y esto está generando mucha resistencia bacteriana. La mortalidad es muy variable. Es muy variable porque es una enfermedad de alta incidencia en diferentes grupos etarios. Entonces, la mortalidad en una persona sana de 30, 50 años, sin comorbilidades y con una neumonía leve, la mortalidad va a ser leve, que no es la misma de una persona de la tercera edad, hipertensa, diabética, en terapia intensiva con neumonía bilateral, en la cual va a llegar a rondar casi el 50%. O sea que la mortalidad es muy, muy variable, pero se toma un promedio de más o menos entre 20 a 30% de mortalidad en general. El 18% de los pacientes con neumonía evolucionan con una neumonía severa, cosa que es altísima. Lo que pasa es que el paciente que está con una neumonía leve, que evoluciona a severa, también cambia su mortalidad. Las guías NICE son muy conocidas, son muy importantes. Algo epidemiológico que es donde se sacan estos datos es que casi el 1% de la población va a tener en algún momento una neumonía. Como les decía, el diagnóstico clínico es muy importante. ¿Y a qué me refiero con este diagnóstico clínico? La clínica de la neumonía es bastante característica. Si bien uno puede no confundirse, pero no descartar diagnósticos diferenciales, la clínica de la neumonía es muy clara. Es un paciente que es un cuadro agudo, de inicio de 3 a 5, 7 días, con fiebre, tos, con expectoración rumbrosa, le dicen, o mucopurulenta, dolor en puntada de costado de algún lugar muy localizado, el dolor difuso del tórax, generalmente no lo es, pero un dolor en puntada de costado localizado, acompañado de disnea, o de saturación ya en su caso, si es que uno va a saturar a los pacientes. Esa clínica es muy característica y el diagnóstico clínico llega casi a un 15% sin necesidad de imágenes. O sea que dense cuenta que el aporte clínico que uno tiene con estos pacientes es importantísimo. Casi el 50% de los pacientes son hospitalizados. La mortalidad, como les decía, es variable, pero esa mortalidad también depende de las características del paciente y de la evolución. Si un paciente joven empieza a evolucionar mal y llega a terapia intensiva, su mortalidad también va a aumentar. Tanto es así que casi un 10% de los pacientes ingresan a terapia intensiva y esa mortalidad puede llegar hasta ser del 50% dependiendo de los factores a veces intrínsecos del paciente como comorbilidades, por ejemplo. El germen prevalente en la neumonía, hoy por hoy, sigue siendo el neumococo.
Los 3 gérmenes prevalentes de neumonía son neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. El principal es el neumococo. Pero lo que se ha ido viendo en los últimos años es que el neumococo, si bien sigue llevando la delantera, hay gérmenes como virus y bacterias que están avanzando en incidencia. Puede ser por la resistencia bacteriana, puede ser por la presencia también de, como por ejemplo, nuevas pandemias que alteran estas incidencias bacteriológicas en los hallazgos de rescates. Así que por ahora el neumococo sigue siendo el principal germen factor desencadenante de una neumonía, pero no hay que perder de vista los demás gérmenes que se van dando. Así que un poco lo que veníamos hablando y vamos a resumir, toda la charla se va a basar en estos tópicos. Vamos a hablar de scores de riesgo para neumonía, vamos a hablar si existen factores de riesgo asociados a algunos patógenos, y a eso va también la anterior imagen, de que si bien el primer germen para causar neumonía es un neumococo, hay pacientes que tienen algunas enfermedades, algunas comorbilidades que pueden estar generando alguna sobreinfección, generar otra patología. ¿Cómo y cuándo y por qué y hasta cuándo el tratamiento antibiótico? ¿Cómo elegimos y cuándo iniciamos el tratamiento antibiótico? Es muy importante el tratamiento antibiótico en neumonía. Si hay biomarcadores nuevos que se estén utilizando o en qué nos basamos en los biomarcadores que se vienen utilizando en la actualidad. ¿Y por qué puede ser que a mi paciente le vaya mal si es que cumplo todos estos criterios de manejo? Como les decía, la neumonía es una enfermedad de altísima prevalencia. ¿Y qué es lo que necesitamos los médicos ante enfermedades de altísima prevalencia? Guías que nos digan más o menos cómo manejarnos en frente a estos pacientes para que les vaya mejor, para disminuir su mortalidad. Y neumonía, obviamente al ser una enfermedad tan prevalente, tiene múltiples guías. Hay muchos trabajos que han comparado el manejo de los pacientes con neumonía en base a guías versus no guías. Y el uso de guías claramente ha mejorado la mortalidad en los pacientes. Si uno se basa en protocolos específicos de tratamiento para neumonía, a los pacientes les va mejor. Así que hay una guía última de la ITSA del 2019, que la voy a subir a la bibliografía para que la tengan y la lean. Es muy importante. Vamos a empezar hablando de los scores de riesgo. ¿Qué es un score de riesgo? Es la protocolización de diferentes factores para que un paciente le vaya bien o mal, o para pronosticar su posibilidad de muerte. ¿Qué posibilidad hay de que un paciente le vaya mejor, le vaya peor, o qué posibilidades hay de que tenga mayor mortalidad o no? Una de las más comunes, uno de los scores más comunes en neumonía es el CORP 65. ¿Por qué es común? Porque es fácil. Y no hay que olvidarse que la neumonía es una enfermedad que se trata en la guardia, en la urgencia. Y en una urgencia, al tener 50 pacientes para atender, uno tiene que tener herramientas fáciles y prácticas para poder evaluarlos. Ahí nace el CORP 65, es una guía es un score muy interesante donde habla de nivel de confusión del paciente, nivel de función renal con la urea, frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad. Todo esto va sumando puntos. Y como ven, la presencia de 0 puntos tiene una mortalidad de menos del 1%, pero no 0%, porque el paciente ya tiene neumonía. A tener ya neumonía, ya tiene un grado de mortalidad. Por eso es tan importante actuar rápido. Y dense cuenta que el paciente con un score de 5, o sea, con los 5 criterios positivos, un paciente de 66 años, ligeramente obnubilado, un poquito hipotenso, taquipneico y con una urea ligeramente elevada, ya tiene una mortalidad casi del 60%. O sea que más o menos nos va clasificando a los pacientes, los va encasillando en diferentes niveles de severidad, como diferentes niveles de alerta para iniciar el tratamiento adecuado. Está otro score, que es el Pneumonia Severity Index, que como ven es mucho más complejo.
¿Qué significa esto? De que en el momento en que uno está al frente del paciente, tal vez no puede evaluar todo esto de una manera tan rápida. Pero lo que es importante de este score es que toma más variables que la del Curve 65. Eso la hace un poco más sensible para poder encontrar pacientes que tengan peor pronóstico. Y obviamente al tener tantas variables, lo clasifica en factores de riesgo, en la cantidad de puntos que va teniendo cada uno de esos factores. El paciente que tiene muchos puntos, muchos factores de riesgo, que puede ser un paciente mayor de 50 años, con alteración cerebrovascular o cardíaca, insuficiencia renal, hipotenso, hipertenso, eso por ejemplo no está en el Curve 65, alteraciones de laboratorio, que solamente la URI está en el Curve 65, pero acá toma muchas más, el estado de ácido base, toma el hematocrito, toma la presión arterial de oxígeno. Todos estos valores, mientras el paciente va sumando más puntos, tiene mayor mortalidad. Hay una pelea siempre importante con estos dos scores, porque si bien el Curve 65 es mucho más práctico y es mucho más rápido para utilizarlo, también es cierto que subestima muchos otros valores. Subestima enfermedades como comorbilidades, subestima algunas otras factores de laboratorio que en el otro sí se toman en cuenta y que pueden hacer diferencia en el manejo. Y esto es muy importante porque algo que no cambia en las guías de neumonía que se vienen hablando desde la del 2007, que es de la ITSE, que actualizó ahora el 2019, es que los criterios de severidad para hablar de un paciente crítico. ¿Por qué no cambia esto? Porque el paciente que tiene una neumonía y tiene algunos datos que nos hacen pensar en una neumonía severa, uno tiene que ser mucho más rápido al actuar. Hacer una derivación precoz a terapia intensiva, cambiar precozmente el tratamiento antibiótico, dar el sostén hemodinámico que corresponda, asistir ventilatoriamente, artificialmente al paciente, o sea, ventilarlo de manera precoz, no retrasar ningún manejo, sea el tratamiento antibiótico, sea el sostén hemodinámico o sea el soporte ventilatorio, no retrasarlos bajo ningún contexto. Y darnos cuenta rápidamente de cuando el paciente llega a esa situación. Y por eso tenemos que ver si el paciente cumple criterios menores y criterios mayores. Los criterios mayores son, básicamente, indudablemente, si un paciente empieza a tener signos de shock séptico con necesidad de noradrenalina, de vasopresores, obviamente es un paciente que le está yendo muy mal y que está evolucionando mal. Y si el paciente está con una insuficiencia respiratoria severa, con mala mecánica ventilatoria y lo tiene que asistir ventilatoriamente, obviamente también es una muy mala evolución y con un solo criterio mayor uno habla ya de neumonía severa. Tiene que sumar otros otros criterios menores o juntar tres criterios menores para hablar de neumonía severa. Un paciente que empiece con taquipnea, con hipoxemia severa, leucopenia, trombocitopenia, y ahí uno, si suma esos valores, sí puede definir como neumonía severa. Pero con un solo criterio mayor ya es una neumonía severa. Entonces, ¿qué hago con los scores? Básicamente, el objetivo principal de los scores, como vieron, tanto el Curve 65 como el Pneumonia Severity Index, nos determinan mortalidad. Pero a la vez, nos determinan qué vamos a hacer con el paciente en ese momento. ¿Le vamos a dar el alta? ¿Lo vamos a internar en una sala de clínica médica? ¿Vamos a hablar con el terapista para que nos acepte al paciente y que lo maneje en su sala? ¿Por qué nos define esto? Porque obviamente un Curve 65 de 5 puntos, lo más probable es que requiera terapia intensiva. Y un Curve 65 de 0 puntos, lo más probable es que no lo pueda manejar ambulatoriamente. Obviamente, como les decía, uno tiene que darse cuenta de las debilidades que tienen estos scores y que si un paciente con Curve 65 tiene 0 puntos, pero es diabético e hipertenso, posiblemente igual lo tengamos que internar aunque tenga un Curve 0. Pero nos define qué hacer con el paciente.
Y eso nos da la patada inicial también para definir qué tratamiento antibiótico va a ser el más adecuado. Entonces, cuando ya tenemos esos datos, es muy importante determinar si el paciente, ya sabemos qué CROB65 tiene o qué gravedad de patología tiene. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Lo vamos a mandar a la casa, lo vamos a internar. Y posiblemente ya estemos pensando en el tratamiento antibiótico más adecuado para el paciente. Pero en ese punto tenemos que ver este pequeño paréntesis y determinar si el paciente tiene factores de riesgo o factores de exposición para otro tipo de gérmenes, evaluar si es necesario cultivar para buscar otros gérmenes y ya de paso iniciar el tratamiento antibiótico precoz y efectivo. ¿A qué me refiero con evaluar factores de riesgo? En el interrogatorio evaluar si es que tiene algunas comorbilidades o viajes, cosas que nos hagan pensar no solo en neumococo, no significa no cubrirlo, vamos a cubrir el neumococo, pero saber si tenemos que cubrir otros gérmenes más. Y en ese contexto ver si es necesario cultivar. Por ejemplo, los pacientes con neumonía ambulatoria, los que se van a ir a casa, lo más probable es que no necesiten cultivo, porque el rescate es muy bajo y porque posiblemente la muestra sea mala. Pero el paciente que está a punto de estar ventilado o ya lo ventila uno directamente, un aspirado traqueal es suficiente para tener una muy buena muestra bacteriológica en el momento inmediato en que uno lo ventila. Y ahí también hay otro dato muy importante. ¿Qué hacer con las infecciones virales? Especialmente en etapa estacional, y eso nos dejó de enseñanza la anterior pandemia de la gripe A, es necesario en pacientes severos buscar, hacer un perfil viral y buscar influenza, más en pacientes que tienen factores de riesgo para influenza con mala evolución, en etapa estacional y en pacientes que no hayan sido vacunados. Así que es importante también tener en cuenta eso. Con respecto a los factores de riesgo para otros gérmenes, existen factores de riesgo muy específicos. Por ejemplo, acá tenemos dos pacientes diferentes, un paciente muy joven, de 30 años, un asmático controlado, sin internaciones previas, sin vacuna antiviral gripal, y en el otro lado tenemos un paciente añoso, tabaquista severo, y que aparte de que tiene un cuadro de infección activa, con fiebre, dolor en punta de costado, expectoración, tiene disnea de larga data porque posiblemente sea de poco. El primer paciente, aparte de cubrir el neumococo o los gérmenes adquiridos de la comunidad bacterianos, uno tiene que pensar en una neumonía viral si es que estamos en etapa estacional y encima no está vacunado. Y encima tiene el factor de riesgo que puede hacer que si tuviera influenza le vaya mal, que es ser asmático. Y ahí evaluar otros factores como sobreinfección por estafilococo meticilino de la comunidad, que uno también tiene que cubrir. En cambio, el otro paciente tiene otro factor de riesgo que seguramente al ser tabaquista puede que tenga poco y es muy probable que tenga alteración del parénquima pulmonar, lo cual lo hace muy susceptible de tener gérmenes gram negativos. O sea que uno cubre el neumococo, pero no deja de lado la posibilidad de cubrir gérmenes gram negativos. O como estos dos pacientes que tienen una placa similar, posiblemente tienen un cuadro clínico similar, un paciente de 45 años, hipertenso, que viajó recientemente a Europa, que tuvo una neumonía hace un tiempo, o sea que eso puede ser imágenes secuelares, lo que genera duda, pero que si tiene legionela, eso hay que reportarlo porque es un problema de salud pública, es un germen muy agresivo que hay que aislarlo de entrada. Y del otro lado, una paciente de 75 años, obesa mórbida, etilista, diabética, que con los factores de riesgo de diabetes y etilismo, tenemos posibilidades de tener broncoaspiración, neumonías por anaerobios, neumonías bacteriémicas y estafilococo meticilino resistente en la comunidad, especialmente por la diabetes. O sea, buscar la posibilidad de que el paciente, además de que tenga una neumonía por neumococo, o no sea por neumococo, o tenga estos factores de riesgo para tener algún otro germen
que vaya a cambiar el pronóstico de estos pacientes si es que no le hacemos el tratamiento antibiótico adecuado y precoz. Bien, ahora, ¿qué hacemos con respecto a cómo, cuándo y qué tipo de antibiótico elijo? Esto está bastante claro, básicamente porque las guías han determinado situaciones muy específicas para el tratamiento de esto. Y es muy importante tener los cultivos, pero como les decía, especialmente en neumonía severa o en pacientes que tengan riesgo para estafilococo meticilino resistente de la comunidad o para gram negativos como Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Porque el tratamiento antibiótico va a cambiar el pronóstico de estos pacientes y a veces no hay que esperar el resultado del cultivo. Si es que el paciente tiene una neumonía severa en la comunidad con algún factor de riesgo para estos tipos de gérmenes, uno tiene que cubrirlos ya directamente. Entonces, los cultivos son importantes porque nos ayudan a determinar la resistencia del germen, porque va a cultivo y antibiograma. Podría cambiar el tratamiento, y podría cambiar el tratamiento más todavía si es que el paciente va evolucionando mal. ¿Cuándo sabemos que el paciente va evolucionando mal? Más o menos a las 72 horas de haber empezado el tratamiento antibiótico. Algunos patógenos podrían ser de problemas de salud pública como la legionela, y porque además es importante conocer nuestra flora y fauna bacteriana del lugar donde trabajemos. Entonces es muy importante saber qué tipo de gérmenes son los que están generando infección a nuestros pacientes. Por eso es importante también cultivar, pero también es cierto que esto hay que tomarlo con pinzas, porque los cultivos, si bien son efectivos, no descartan por completo la presencia de cualquier otro germen. O sea, la sensibilidad no es del 100%. Las claves principales para el tratamiento antibiótico es que tiene que ser precoz. Esto hablamos de que un paciente que ingresa con neumonía a una guardia externa no pueden pasar 4 o 6 horas de haber empezado el tratamiento antibiótico. Nada, como por ejemplo una toma de cultivo, tiene que retrasar el inicio del tratamiento antibiótico. Hay que elegir el tratamiento antibiótico acorde a guías nacionales, eso es muy importante, o guías internacionales también. Las dos grandes escuelas de guías de neumonía son la norteamericana con la ITSE y la británica, que también es muy importante. Hay que adaptar el tratamiento a la función renal. Hay que cambiar a vía oral cuando la clínica del paciente lo permita. Cambiar el espectro antibiótico si es que los cultivos así lo demanden, si es que viene un germen que no estamos cubriendo con lo que empezamos el tratamiento, es mejor ajustar a ese germen. Usar scores válidos de severidad, no solo del inicio de la neumonía, sino de la evolución, como el score de Apache, por ejemplo, en terapia intensiva, para saber cómo van los pacientes con sepsis severa, y en este caso a foco respiratorio. Y los antígenos urinarios en neumonía severa, ¿por qué? Porque realmente son altamente sensibles, altamente específicos, y el tener un antígeno positivo para neumococo, por ejemplo, nos da mucha seguridad de que estamos encaminando bien el tratamiento. Bien, como les decía, las escalas lo que nos dicen, aparte de hablar de la mortalidad del paciente, es darnos una herramienta más para decidir en ese momento. O sea, un paciente que tiene un CRUB 0 a 1 con un PCI de 1 a 2, lo más probable es que sea de manejo ambulatorio. El tratamiento ambulatorio es un tratamiento domiciliario. Si son internados, esos pacientes son realmente por otras situaciones, como les decía, que no están dentro de los scores, como un paciente con CRUB 0, pero que sea hipertenso diabético, con una neumonía, lo más probable tendría indicación de internación. O un paciente que está hipoxémico, donde en el CRUB 65 no habla de hipoxemia. El tratamiento de primera línea son los inhibidores de la beta-lactamasa, segunda línea de oxiciclina. Hay una mala absorción intestinal de la penicilina oral. Acá hay un tema muy importante, que es que han empezado a crecer mucho la resistencia a macrólidos, y por eso se evita la monoterapia. Y en pacientes con comorbilidades, que tal vez tengan la posibilidad de irse a su casa, uno puede hacer un tratamiento combinado o utilizar quinolonas respiratorias. De la siguiente manera: la amoxicilina en estas dosis de casi un gramo cada 12 horas, básicamente,
Y si es que el paciente tiene alguna comorbilidad y uno lo va a mandar a la casa, puede utilizar la combinación de amoxicilina clavulánico más amoxicilina clavulánico o ampicilina sulbactam de también 1 gramo cada 12 horas por 7 días, dicen las guías, pero es cierto que el tiempo de tratamiento en los últimos trabajos se está tratando de reducir, más en este tipo de pacientes que son jóvenes sin comorbilidades y que tienen muy buena evolución, y se habla de un tratamiento de 5 días para disminuir la exposición a los antibióticos y tratar de esa manera también de disminuir la resistencia bacteriana. Los tratamientos alternativos, como decía, también son las quinolonas respiratorias, como la levofloxacina, que es algo que manejamos nosotros mucho acá, en nuestro medio. La dosis de 750 miligramos por día por 5 días. Si el paciente tiene una neumonía que ya requiere internación, es una neumonía moderada, donde ya se agregan o comorbilidades o una hipoxemia clara, o fiebre persistente, estamos hablando de un paciente que tiene un CURB 2-3 y un PCI de 3-4. Acá ya uno puede empezar a tomar herramientas como el antígeno urinario para Legionella o neumococo. El tratamiento combinado en estos pacientes podría mejorar la sobrevida, es lo que dicen los últimos trabajos. Las cefalosporinas también se pueden utilizar, y el uso combinado de del tratamiento antibiótico más macrólidos podría disminuir los días de internación, podría generar más estabilidad, disminuir los pases a terapia intensiva. Esto básicamente porque los macrólidos, aparte de tener su efecto antibiótico, también tienen un efecto inmunomodulador, que se utiliza para neumonía, como entre paréntesis les digo, por ejemplo, se utiliza para bronquiectasias. No como un efecto antibiótico, sino justamente antiinflamatorio o inmunomodulador. El esquema más adecuado ya es combinado con ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 horas endovenoso. Esto más claritromicina, como les decía, con macrólidos. Y también un tratamiento combinado son las quinolonas respiratorias. Las quinolonas respiratorias tienen un efecto muy interesante, muy efectivo en la neumonía. Aparentemente la moxifloxacina sería mejor que la levofloxacina, pero realmente es un muy buen manejo con la levofloxacina. Y si es que el paciente está en muy buen estado general y no tiene comorbilidades, pero uno puede rotar el tratamiento antibiótico y mandarlo a la casa, porque el paciente o no hay camas de internación, o el paciente está bastante estable, uno puede utilizar unas quinolonas respiratorias como levofloxacina, por ejemplo. Ya la neumonía severa es otro escenario, ¿no? Es un paciente crítico que está con descompensación hemodinámica, posiblemente con requerimientos de ventilación de manera inminente o dentro de las siguientes 24 horas. Es un paciente séptico que está a punto de entrar al shock séptico, ya con un CURB mayor a 3, un PCI también altísimo, y que recordemos que este paciente en esta situación ya tiene una mortalidad que va del 30 al 50%. O sea que es gravísimo, el cuadro es gravísimo. Acá empezamos a utilizar drogas obviamente endovenosas, tratamientos combinados, utilizar quinolonas respiratorias, y uno empieza a tener la obligación de empezar a tratar otro tipo de gérmenes. Y aparte de los inhibidores de la beta-lactamasa más claritromicina, uno puede echar mano de, por ejemplo, cubrir gram negativos con piperacilina tazobactam, asociarlo a claritromicina, y si el paciente tiene algún factor de riesgo para estafilococo y está con criterios de descompensación hemodinámica o ventilación inminente o factores de riesgo de neumonía severa, uno está habilitado de empezar el tratamiento con vancomicina. Estos pacientes lo que necesitan precozmente es lo que les decía, tener la alarma para iniciar el tratamiento antibiótico precoz, hacer el sostén hemodinámico adecuado y darse cuenta cuando el paciente tiene que estar ventilado y no retrasar ninguno de esos 3 pilares para no aumentarles la mortalidad, que ya de base es altísima.
Entonces, todo paciente debe recibir tratamiento antibiótico lo más rápido posible, dentro de las primeras 4 horas de la consulta. En los días de tratamiento, como les decía, 5 días, 7 en el peor de los casos, pero con 5 sería suficiente. Eh, las neumonías por otros gérmenes, como micoplasma o clamidia, requieren muchos más días de tratamiento. Y esto de la procalcitonina lo vamos a dejar todavía entre paréntesis, porque vamos a hablar de biomarcadores un poquito después. Ahora, ¿qué tipo de antibiótico es el más adecuado? Porque uno dice, bueno, este está en la primera línea, segunda línea, pero mira, yo tengo acá, el paciente no puede comprar la medicación y tengo muestras de levofloxacin. O sea, yo sé que le tengo que dar amoxicilina. ¿Por qué? Porque es el de primera línea, porque es un paciente joven, porque no tiene comorbilidades. Sé que le tengo que dar amoxicilina. Pero ya que en la guardia me llegaron muestras de levofloxacina, yo sé que el paciente no lo va a poder comprar. Bien. Hay un trabajo muy interesante en la New England, que salió hace unos años, que es este, donde se hicieron 3 líneas de estudio con inhibidores de la beta-lactamasa, inhibidores de la beta-lactamasa más macrólidos y quinolonas respiratorias, para determinar la efectividad, la seguridad, los días de tratamiento antibiótico y un poco la no inferioridad de ninguno de estos respecto a la primera línea, que son los beta-lactamases. Los rescates bacteriológicos fueron bajos, no había diferencia entre los grupos, hubo una pequeña tendencia a menos días de tratamiento antibiótico con las quinolonas respiratorias, pero algo que fue muy importante es que ninguno de los grupos le fue peor. Ninguno de los grupos tuvo peor evolución uno respecto al otro. Así que el tratamiento antibiótico hay que seguir una línea, hay que manejar el primer esquema siempre de tratamiento, pero también es cierto que si uno tiene que tomar las otras opciones como las segundas líneas de tratamiento, no está mal. Uno va a tener el mismo resultado en evolución del paciente. Bien, sobre la resistencia bacteriana es algo realmente que es muy preocupante. Últimamente se está hablando mucho en las salas de internación, en las salas de terapia intensiva, donde la resistencia bacteriana que se está viendo realmente es preocupante porque obviamente existe el temor de en algún momento no poder contar con un antibiótico adecuado para tratar las infecciones. La resistencia a la penicilina básicamente ha estado estable, pero está subiendo. Está subiendo. A la eritromicina llega al 12%, al cotrimoxazol el 9%. Las quinolonas respiratorias aún no tienen una alta resistencia bacteriana, pero los macrólidos 14% en números un poco antiguos. Esto está subiendo últimamente y por eso se utiliza cada vez menos monoterapia para el tratamiento para neumonía con macrólidos. Uno prefiere utilizar los beta-lactámicos o tratamientos combinados, pero macrólidos solo como tratamiento antibiótico para neumonía está en desuso porque hay demasiada resistencia bacteriana. Bueno, el diagnóstico, como les decía, es clínico y lo confirmamos con la radiografía, con la tomografía, con lo que tengamos a mano, pero también es cierto que habíamos hablado de algunos cultivos. Y el cultivo de esputo es muy importante. Mientras uno lo pueda tomar, no hay que dejar de hacerlo. Las guías hoy por hoy lo desaconsejan, o por lo menos no lo aconsejan fuertemente en neumonías leves o neumonías moderadas, y se van más que todo en neumonías severas. Pero si el paciente está con expectoración y uno lo va a internar, no está de más tomar la muestra bacteriológica, dado que la sensibilidad puede ser muy alta para estreptoconeumonía y para hemófilos también. Y teniendo ese germen, uno se queda mucho más tranquilo y seguro de que tiene el tratamiento adecuado en estos pacientes. Y como les decía, también es importante saber qué tipo de gérmenes tenemos en nuestra comunidad. Y la única manera de saber eso es tomando una muestra de estos pacientes. El antígeno urinario, hay 2 para Legionela y para neumococo. Para Legionela tiene una sensibilidad muy importante, el 80%, se detecta en el 90% de los casos.
La sensibilidad es en neumonía severa, en pacientes que están en terapia intensiva, ventilados, llega casi al 100%, y se hace un test de orina no concentrada de 15 minutos. Estos antígenos de Legionella y neumococo están hoy por hoy, más que todo, exclusivamente utilizados en pacientes críticos, en pacientes en terapia intensiva o con neumonía severa, para poder tomar una conducta adecuada. El de neumococo tal vez tiene un poquito menos de sensibilidad, pero una especificidad altísima también, del 100%. Y lo que sí puede determinar el tratamiento antibiótico inicial, porque si un paciente ingresa con una neumonía severa de la comunidad, se hace el antígeno urinario, el antígeno urinario para neumococo da positivo, y las demás muestras dan negativas, uno puede manejar al paciente solo con tratamiento específico para neumococo, porque esta prueba es muy sensible. Así que es muy importante, pero como les digo, por una cuestión de costos y también de accesibilidad, hoy por hoy se está utilizando más que todo en pacientes severos, en pacientes con terapia intensiva, ventilados o con alteración hemodinámica por causa infecciosa, por causa de la neumonía. Los biomarcadores que se han estado utilizando últimamente son, los dos más importantes son la proteína C reactiva y la procalcitonina. Son los dos más importantes. La proteína C reactiva puede ayudarnos a iniciar un tratamiento antibiótico en caso de duda. O sea, ¿qué significa esto? Tengo el paciente con una clínica sugestiva de neumonía, una placa que no me termina de convencer, porque sí me parece que tiene algo en el lóbulo medio, pequeño, pero no es muy claro. Es un paciente que lo voy a internar porque está un poco hipoxémico, o tiene alguna comorbilidad, pero así como es neumonía, puede ser un TEP. O sea, un paciente que tengo dudas. En ese caso, la proteína C reactiva, arriba de valores de más de 100 miligramos litro, es un sostén más para la decisión de iniciar el tratamiento antibiótico. Ahora, si la procalcitonina, la proteína C reactiva viene baja, puedo no darle antibiótico con mayor seguridad porque ese factor inflamatorio es altamente sensible a la infección. O sea que si realmente viene baja y tengo sospechas, puedo darle un poco de tiempo para esperar el dar el tratamiento antibiótico y empezar a descartar otras patologías que estén causando, que sean el motivo de consulta del paciente. Algo un poquito diferente es con la procalcitonina, porque la procalcitonina tal vez no nos define si es que vamos a darle o no tratamiento antibiótico al paciente. Nos puede ayudar una procalcitonina alta en un paciente con sospecha, le vamos a dar antibiótico. Ante la duda, se le va a dar antibiótico con una procalcitonina alta, no hay duda. Pero para lo que es más importante es para ver la evolución. O sea, si un paciente tiene una procalcitonina alta y en el tiempo va bajando, pero el paciente no está respondiendo como debería responder, ese descenso de la procalcitonina me hace pensar que desde el punto de vista infectológico está mejorando, porque el proceso infeccioso está bajando. Está mal o está evolucionando mal por otra causa. Hemodinámica, tromboembolismo pulmonar, otra causa. Pero de la infección, con una procalcitonina en descenso, uno puede quedarse tranquilo y pensar de que eso está controlado y que está mejorando. Así que la procalcitonina, más que para decidir si le doy antibiótico o no, que sí sirve mucho más para ver la evolución del paciente. Es un factor de evolución en estos pacientes. Bien, y ahora vamos a ir ya avanzando, entrando a la última parte. Perdón. ¿Por qué a mi paciente le va mal? Una de las primeras causas para que al paciente le vaya mal es porque tiene otra cosa, porque tiene un diagnóstico incorrecto o tiene un diagnóstico más que no estamos tratando. Por ejemplo, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón, neumonía eosinófila,
granulomatosis con poliangeitis, ya no es Wegener, granulomatosis con poliangeitis, neoplasias. Otro motivo, que es lo que hablamos, es la resistencia bacteriana en estos pacientes, todos está siendo mucho más alta. El tratamiento inadecuado, ya sea en tiempos, en dosis o en tipo de administración. O sea, si uno retrasa el tratamiento, le va a ir mal al paciente. Si no estoy dando un tratamiento adecuado, le va a ir mal al paciente. Porque esa neumonía, que de inicio estuvo tal vez bien tratada, el paciente está evolucionando mal con otras complicaciones, como por ejemplo derrame pleural, o empiema pleural o abscesos pulmonares, que obviamente el paciente va a evolucionar mal a pesar de un tratamiento adecuado inicial. Y que el paciente desconozca que tiene otras enfermedades agregadas. Un paciente que ingresa con neumonía, pero no sabía que tenía un cáncer, o no sabía que era diabético, y que ahí debuta con la diabetes. Entonces, un paciente que posiblemente le vaya mal, y que en ese momento su factor pronóstico, según scores, también cambia. ¿Y a qué pacientes tienen más riesgo de que le vaya mal? Y hay algunos predictores que hablan de pacientes que evolucionan más rápido a sepsis que otros. Y las posibilidades de que vayan a sepsis, de que vayan a shock séptico, que generen una disfunción multiorgánica o que tengan mayor mortalidad. Estos pacientes son los pacientes mayores de 65 años, varones, los que hayan recibido un tratamiento antibiótico previamente, pacientes con insuficiencia renal, con alteración, con EPOC, con infiltrados bilaterales, y que tengan un score muy alto con los iniciales, ¿no? El PSI y el CROR 65. Entonces, estos son factores. En este trabajo logró determinar que estos factores son factores de riesgo para que el paciente haga sepsis, tenga shock séptico, falla multiorgánica y mayor mortalidad. Y en algunos, y también los días de internación, ¿no? Tienen más días de internación, también está asociado a mayor mortalidad. Y estos factores de riesgo, como etilismo, insuficiencia renal, también aumentan la mortalidad. Y en otro trabajo donde habla del pronóstico de los pacientes internados por neumonía, también, aparte de la edad y EPOC, que es lo que se ve en el anterior trabajo, habla de algunos datos de laboratorio como la hipoalbuminemia, insuficiencia renal muy elevada, y pacientes que ya llegan a la ventilación. Los pacientes tienen mayor posibilidad de mortalidad. Algo muy cortito y rapidito, que es lo que les decía al principio, que vamos a hablar de vacunas. ¿Por qué? Porque no tenemos que perder la oportunidad de que la gente se vacune contra el neumococo, contra el germen. Las indicaciones son muy precisas. Básicamente todas las personas mayores de 65 tienen indicación de vacunación. Todas. No que tengan o no comorbilidades, no importa. Más de 65 años, en adultos, se vacunan todos contra el neumococo. Menores de 65 son estas las comorbilidades que son indicaciones de vacunación. EPOC, tabaquismo, trasplante, infección por VIH, insuficiencia renal, cardiopatía, diabetes. En esta revisión sistemática, tenemos dos tipos de vacunas hoy por hoy en el mercado. La polivalente 23 y la conjugada 13. Ambas tienen una gran protección contra la ENI, enfermedad neumocócica invasiva. ¿Qué es esto? Que evitan que una neumonía progrese a una enfermedad neumocócica invasiva, aumentando su mortalidad. O sea, que el neumococo se disperse, básicamente. Ambas tienen esa protección, la 23 y la 13. ¿Qué es lo que pasa? Que la protección de las dos vacunas también es muy importante en pacientes con enfermedad crónica y tienen un buen tiempo de protección. Lo que pasa es que eso generaba dudas en el sentido de cuál era mejor, cuál tenía mayor tiempo de protección versus otra. Y otra cosa, y ahí es donde aparece este trabajo, que es el CAPITA, que es donde hablan de ambas vacunas, de la conjugada y la polivalente, para determinar cuál de las dos es más importante. Y se dan cuenta que ambas son igual de efectivas para la enfermedad neumocócica invasiva, y que la 13 tendría una mayor protección
contra la neumonía y también un efecto de memoria. Por eso es que el esquema actual de vacunación junta ambas, junta la 23 y la 13. El esquema de vacunación a partir de los 65 años es si la persona no ha recibido ninguna dosis, se aplica la 13 y al año la 23. Y nada más, es solo un refuerzo. Si ha recibido la 23, se aplica la 13 y la 23 a los 5 años de la primera 23. Pero se combinan ambas, justamente por su tiempo de protección, por su efectividad, la efectividad que tienen ambas contra la enfermedad neumocócica invasiva y la protección un poquito mayor de la 13 contra la neumonía adquirida en la comunidad. Lo que sí es muy claro es que ninguna de las dos ha mejorado la mortalidad en estos pacientes de neumonía, no de ENI, de neumonía. Ninguna de las vacunas ha disminuido la mortalidad de neumonía que tiene la comunidad. Bueno, vamos a ir cerrando la clase. Existen factores de riesgo que son muy importantes. Hay que tomar en cuenta estos scores iniciales de riesgo porque como han visto, nos hablan desde lo previo, cómo llega el paciente, qué tenemos que hacer y dónde lo voy a hacer. En la casa, en sala general, en terapia intensiva. Los corticoides, esto no lo hablé porque la verdad que no tiene mucho sentido, simplemente la respuesta es no se utiliza corticoides en neumonía adquirida en la comunidad. Hay múltiples trabajos que han determinado que no son beneficiosos. Los biomarcadores ayudan a tomar la decisión, no la toman solos. No es que un biomarcador decide qué se hace, ayuda a tomar la decisión y sirve. El tratamiento antibiótico es muy importante, hay que hacerlo precozmente, las primeras 4 horas de que el paciente ingresó a la guardia, el tratamiento antibiótico empírico adecuado y cultivos para ver si es que esto va a cambiar en algún punto. Y al paciente le puede ir mal por todos los temas que habíamos hablado, principalmente por falta de diagnóstico o un diagnóstico diferencial que no estemos pensando. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente nos vamos a ver en la parte práctica. Y bueno, ojalá para ese día puedan leer esta guía que les digo de la ITSA. Está libre en internet, ITSA 2019 salió esa guía. Bueno, así que muchas gracias y nos vemos.